gusto para mí poder estar participando precisamente en esta actividad y sobre todo poderles estar compartiendo un tema que es fundamental, no solamente para el trabajo colaborativo con las demás personas, sino también para el establecimiento de relaciones sociales de manera cotidiana en la familia, en nuestras relaciones sexoafectivas, en nuestras relaciones de empatía a través de nuestros círculos de amistades. Pero bueno, este tema tiene que ver precisamente con la comunicación asertiva para jóvenes líderes y es fundamental, por lo que les platicaba, que de pronto el cómo nos comunicamos tiene que ver con esta capacidad de entablar un diálogo respetuoso, un diálogo de conocimiento a la pluralidad cultural, pero también un diálogo que construya en una sociedad que de pronto cada vez está siendo más indolente y que está generando como la violencia como un espectáculo que despersonaliza, en este caso, a los seres humanos o a los seres vivos. Y bueno, la comunicación asertiva, entonces, va a ser el tema que va a estar guiando todo este proceso de reflexión. Y bueno, yo solamente quiero agradecer precisamente a la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes por esta oportunidad para estar platicando con ustedes sobre qué es la comunicación asertiva, cómo podemos desarrollarla, pero también cuáles son algunos de los elementos que se dan de manera filosófica, en el caso de ustedes que son humanistas, que permiten precisamente los canales de comunicación. Y bueno, ¿cuál es el objetivo que va a estar guiando el día de hoy esta plática? Tiene que ver con desarrollar la comunicación asertiva como una forma de expresión cotidiana, y esto es muy importante, porque vamos a empezar a ver que la comunicación asertiva nos permite generar relaciones sociales de calidad, pero también nos permite que en el día a día evitar una serie de conflictos que devienen de no poder generar este proceso de conexión entre lo que pienso, lo que siento y también el cómo lo transmito. Para consolidar relaciones sociales basadas primeramente en el respeto, pero también en la escucha activa como herramientas claves para el bien común. La idea básica tiene que ver con el entender que al ser jóvenes, una de las claves para el liderazgo positivo tiene que ver precisamente con el cómo nos comunicamos, pero también en la capacidad de escucha que tenemos de las necesidades o que tenemos de los elementos que las demás personas nos transmiten. Y bueno, todo centrado en un factor clave que es el bien común, el hacer comunidad, el generar la unión y también el permitir la consolidación de proyectos donde todas y todos seamos beneficiados. Y bueno, primero, una de las partes muy importantes que tendríamos que estar desarrollando es precisamente el qué significa ser asertivos. De pronto en el mundo cotidiano en el que nos encontramos, siempre podemos estar escuchando una serie de palabras que de pronto vamos incorporando a nuestro vocabulario de manera cotidiana, pero que muy difícilmente podemos tener en cuenta precisamente. Y entonces muchas veces a lo mejor hemos escuchado sobre hay que ser asertivos en cómo nos comunicamos. Y en esta pregunta sobre qué significa ser asertivos es muy importante porque no es solamente la transmisión del conocimiento, la transmisión de los deseos o de los pensamientos a través del lenguaje, en este caso oral. También recordemos que tenemos otros tipos de lenguaje que nos permiten, o de comunicaciones más bien, que nos permiten el que cada una de las cosas que yo estoy transmitiendo se entienda de manera adecuada y permite precisamente la construcción de acuerdos y de vínculos. Entonces, esta pregunta es clave para poder estar trabajando sobre toda la plática del día de hoy. Entonces, ¿qué significa ser asertivos? Bueno, primero, para estar hablando sobre comunicación asertiva y poderlo estar incorporando no solamente en procesos académicos, sino también en vínculos familiares, tiene que ver con, para poder generar esta comunicación, necesito, primeramente, un proceso de reflexión. Es decir, un conocimiento de mí mismo, de mí misma, sobre qué es lo que quiero, ¿no? Sobre qué estoy pensando, sobre qué estoy sintiendo. Este proceso de reflexión es muy interesante y también parte de un elemento que se conoce como la educación emocional,
porque entonces el poder identificar de manera clave cuáles son los elementos que yo estoy teniendo me permite poder generar esa segunda parte que sería primero la conexión y después la traducción. Entonces, paso número 1 como para este proceso de asertividad. El conocimiento de sí mismo. Pensemos de pronto que ante un hecho, en alguna situación, en alguna de nuestras relaciones, se da un evento que de pronto nos descoloca de nosotros mismos, de nosotras mismas, y tenemos que generar este proceso de reflexión. ¿Qué estoy pensando en este momento? Y el ejemplo va a ser a lo mejor el hecho de que un camión se descompuso. El proceso de reflexión sería, ¿qué estoy pensando? Y darme cuenta precisamente de mis pensamientos que están surgiendo ante esta situación, qué estoy sintiendo, todo este proceso emocional que deviene, ¿no?, del hecho de que el camión se descompuso, y también el cómo voy a estar comunicando ambas situaciones. En primera instancia, si solamente estoy rumiando o solamente estoy escuchando mis pensamientos, de pronto podría generar que al momento de comentarlo con los demás, podría estar yo cayendo en generar algunos procesos de reproducción de eventos violentos, de comentarios nada asertivos o igual de comentarios que denigren a la otra persona por la situación que se está presentando. Y si solamente me voy para la parte de poder transmitir lo que estoy sintiendo en ese momento con el camión que se descompuso, tendríamos un elemento que estaría hablando a través de mis emociones, que pueden ser el estrés por no llegar a la escuela, el cansancio del día, el estrés de toda la semana. Entonces, estos elementos son muy importantes porque este proceso primero de reflexión me permite el conocimiento de mis pensamientos, el conocimiento de mis emociones para poder generar después la transmisión a través de la palabra, a través del habla. El segundo proceso es que se da el proceso de conexión, lo que les comentaba. No solamente necesito saber qué estoy pensando, no solamente necesito saber qué estoy sintiendo, sino también necesito conectar tanto la mente como la emoción para poder estar transmitiendo a través del lenguaje el elemento central de estos dos procesos. Y una vez que ya reflexioné sobre mí mismo, sobre qué estoy pensando y sintiendo en este momento, genero la conexión, puedo estar generando precisamente el proceso de transmisión o esta capacidad de expresión. Es muy importante o es muy interesante precisamente porque cuando estamos generando estos procesos para fortalecer la comunicación asertiva, vamos a tener que esta capacidad de expresión de lo que yo estoy tratando de comunicar también va a tener dos variantes. Primero, un proceso de interpretación, es decir, yo estoy queriendo decir algo, pero el cómo me están escuchando los demás de pronto va a generar ciertos conflictos por este proceso de interpretación. Por ejemplo, que yo diga en algún momento, estoy muy enojada, ¿no? Yo que soy maestra, estoy muy enojada porque mis alumnos no llegaron a clase. En este comentario que yo puedo estar generando con otras personas que se convierten entre mis interlocutores, ellos pueden estar generando un proceso de interpretación, como primero, pues a través de las palabras que yo estoy generando, segundo, a través de la entonación que yo le estoy dando, y tercero, también a través del lenguaje corporal que yo estoy generando. Entonces, estos elementos pueden estar permitiendo que el otro genere un proceso de interpretación de lo que yo estoy comentando, y eso da como consecuencia una serie de conflictos que, lejos de generar estas relaciones sociales, pues pueden generar el rompimiento de las mismas. Entonces, en esta capacidad de expresión se da el proceso de interpretación. Nuevamente, retomo como el ejemplo, para poder entender este proceso de interpretación y la capacidad de expresión que tenemos. Mis alumnos, en el ejemplo, no vinieron a clase, yo me encuentro otro colega y les digo, mis alumnos no llegaron a clase. Él lo que va a estar realizando es un proceso de interpretación de lo que expresé, de la entonación
y también de mi alimento postural. Y esto puede desencadenar en que él les diga a mis alumnos que de pronto yo estoy sumamente enojada o voy a tener alguna, no sé, represalia o voy a generar alguna otra situación por el cual ellos no llegaron a clase. Ese es el proceso de interpretación, el cómo yo estoy comunicando algo y el cómo también las personas están interpretando de mis palabras. Esto es muy importante porque eso no permite la comunicación asertiva, porque al final de cuentas, en la comunicación asertiva, el proceso de reflexión, el proceso de conexión y el proceso también, la capacidad de expresar lo que yo estoy pensando y sintiendo, tiene que permitir que el mensaje que yo quiero dar llegue de manera adecuada a las personas que me están escuchando. Y en esta capacidad de expresión tenemos otro elemento que es esta capacidad de comunicación. Aquí ya se encuentra la comunicación asertiva. En el momento que yo estoy reflexionando lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, estoy siendo consciente de mí mismo, genero el proceso de conexión de ambas cosas. Y la expresión se da de manera adecuada. En ese momento estamos hablando de un proceso de comunicación asertiva, porque entonces las cosas que yo quería decir fueron llegadas de manera, llegaron de manera adecuada a los interlocutores. Esto sí permite llegar a acuerdos, porque entonces se está generando que todo el mensaje que yo quiero expresar tenga unos oídos atentos y se genere como este elemento de la escucha activa. Ahora, dentro del proceso de comunicación asertiva también es como muy importante tres preguntas que tienen que ver con este canal o esta vía de comunicación. Primero, ¿qué es lo que quiero decir? ¿No? Estoy enojada, estoy en desacuerdo, estoy inconforme con algo. Esta parte de qué es lo que quiero decir es fundamental porque nos permite precisamente la traducción personal entre lo que quiero y el cómo lo estoy transmitiendo. Estos elementos, como pueden ver ustedes en la imagen, le puse una flechita de manera como dialógica, porque en lo que quiero y lo que transmito tiene que ser de manera adecuada para que no se generen estas malinterpretaciones o que se genere un proceso de comunicación nada asertivo. Entonces, hay otro proceso dentro de este canal de comunicación. Entonces, el qué es lo que quiero, cómo lo transmito, se une precisamente al cómo lo están entendiendo o el cómo lo están interpretando las demás personas. Esto es fundamental porque muchas veces cuando trabajamos en colectivos, cuando trabajamos, por ejemplo, en comunidad, ¿no? Yo que soy antropóloga, o cuando trabajamos con grupos de personas que están teniendo un objetivo en común, se están generando una serie de transmisión de información, de ida y vuelta, pero que de pronto, lejos de permitir el trabajar en equipo, pues se terminan rompiendo relaciones sociales, porque entre lo que entienden las personas y lo que yo quiero decir, pues hay un mundo de distancia y que también tiene que ver con elementos de experiencias previas, ¿no? Que he tenido, del conocimiento de la persona, también de la situación o del contexto en el cual me esté yo desenvolviendo. Y bueno, ¿cuál es la importancia de la comunicación asertiva? Primero, y muy importante, la comunicación asertiva, que sería esta capacidad de transmitir mis ideas, conectando la mente, la emoción y también utilizando las palabras adecuadas, la entonación adecuada, el lenguaje corporal adecuado, me permiten mejorar las relaciones sociales. Muchos de los conflictos que se manejan o muchos de las sí, de los conflictos, por ejemplo, cuando estamos trabajando en equipo, cuando tenemos alguna relación social, de amistad, ¿no? En nuestra familia, muchas veces llegan a generarse una serie de conflictos y de malentendidos, no por el acto en sí mismo que se haya desarrollado, sino por la forma en la cual nos comunicamos y expresamos este tipo de situaciones. Entonces, cuando nos comunicamos de manera asertiva, podemos tener la claridad de que van a mejorar nuestras relaciones sociales, porque también aprendemos
primero a poner límites, ¿no? ¿Qué me gusta, qué no me gusta, cómo me gusta que me hablen o que me traten? Segunda, tiene que ver también con el reconocimiento de que las demás personas no tienen la misma capacidad, o más bien no tienen la misma forma de comunicación y por lo tanto se necesita llegar a ciertos acuerdos también lingüísticos en la forma, ¿no?, en la que nos estamos comunicando. Entonces, el mejorar las relaciones sociales es muy importante y se permite a través de la comunicación asertiva. Segundo, previene esta serie de conflictos, lo que les decía. No es solamente el cómo me estoy comunicando yo, sino también el cómo la comunicación va generando que se den estos vínculos sociales. Muchos de los conflictos, ya les decía, tienen que ver con que las formas en las que nos comunicamos o en las que expresamos nuestra opinión no es la adecuada y genera que las otras personas que son nuestras escuchas, pues generen una malinterpretación o igual tomen algunos comentarios como personales porque no se utilizaron las palabras adecuadas, el lenguaje corporal, pero también la conexión y la entonación para la transmisión del conocimiento o la transmisión del mensaje que queremos estar dando. Tercero, la comunicación asertiva fomenta el desarrollo de la autoestima y esto es muy importante. Cuando nosotros logramos comunicar aquellas cosas que son nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras posturas, nuestros procesos ideológicos a la mejor, también estamos teniendo esta fortaleza en nuestra voz y eso nos permite que en algún momento, en algún lugar, las personas puedan estar identificando que yo tengo una conexión con lo que estoy pensando, con lo que estoy diciendo y la forma en la que la estoy transmitiendo. Este desarrollo de la autoestima es clave porque, por ejemplo, cuando se hacen estudios antropológicos específicamente con el elemento de la educación, resulta que podemos estar perpetuando una cultura del silencio porque de pronto no tenemos esta autoestima que nos permita estar alzando la voz, no como una forma de elevar la entonación, sino más bien como una forma de fortaleza de la transmisión de nuestras ideas. Y cuarto, también tiene que ver con el desarrollo del respeto hacia los demás. Es decir, cuando tenemos esta comunicación asertiva, podemos permitir que los demás expresen sus opiniones, expresen sus ideas sin tomar las cosas de manera personal, sin generar un proceso de interpretación de sus palabras, pero también tiene que ver con el reconocimiento de que las personas tienen cosas que decir, ¿no? Y bueno, la comunicación asertiva entonces nos permite, como ya hemos estado viendo y como hemos estado hablando, primero, la expresión y la difusión adecuada de las ideas. En este afán, o más bien en este elemento que todas y todos tenemos, que es la libertad de expresión, es muy importante porque el cómo expresamos y difundimos nuestras ideas debe ser de una manera adecuada, que no transgreda a las personas, que no también genere una serie de conflictos. Entonces, eso se logra mediante la comunicación asertiva. Algo me molesta, voy a generar mi opinión, entonces puedo generar la expresión y la difusión de las ideas de una manera adecuada sin que se generen una serie de conflictos. Segundo, también permite la construcción de relaciones sociales basadas en el respeto mutuo, lo que les había dicho. Muchas veces cuando se habla de comunicación asertiva, es un canal que existe, pero no es solamente el hecho de yo hacerme escuchar, ¿no?, y que los demás guarden silencio porque yo tengo que hablar, sino también tiene que ver con un proceso dialógico. Yo voy a hablar y los demás me van a escuchar y en ese compartir de ideas se pueden llegar precisamente a la generación de acuerdos. Este respeto mutuo es muy importante porque entonces estamos hablando que para construir una sociedad que se base en el respeto mutuo, la comunicación asertiva y la escucha activa son claves para la consolidación de proyectos, para la consolidación también de relaciones sociales y para conseguir algunos fines en común. Y tercero, permite la toma de decisiones colectivas y el consolidar acuerdos. Es decir,
el poder tomar una decisión que nos compete a todas y todos debe darse a través de la comunicación asertiva. Debe de generar un canal de comunicación que no permite la interpretación de los actos, las acciones, los gestos, ¿no? Y eso permite precisamente que las decisiones se tomen tomando en cuenta la voz de todos y todas. Y una vez que tomamos una decisión de manera colectiva, pues se pueden generar la consolidación de ideas. Un elemento clave de la dignidad, de la comunicación asertiva, tiene que ver con el hecho de la dignidad humana, que es una de las partes fundamentales de las ciencias y todas las humanidades, y de esta transmisión que nos genera el estar estudiando en un nivel superior, porque cuando reconocemos que las demás personas tienen esta parte de dignidad humana, las reconocemos como personas, también les estamos dando la capacidad de escucha y la capacidad de habla. Entonces, parte de la dignidad humana es el reconocimiento de que todas y todos tenemos ideas que deben ser escuchadas, de que son valiosas y también que ideas que podemos estar escuchando en común o en conjunto. Y bueno, dentro de este proceso, precisamente que les platicaba, que sería no solamente generar una comunicación asertiva, sino generar diálogos en común y poder generar acuerdos, generar también procesos colectivos o generar relaciones sociales basadas en el respeto, tiene que ver con dos procesos indispensables. Número uno, la comunicación asertiva, lo que ya les decía, primero es el saber cómo alguna situación que está aconteciendo me afecta, el cómo lo estoy sintiendo, qué estoy pensando, conectar ambas cosas y después poder expresarlo mediante palabras. Eso es comunicación asertiva. Si ya estamos hablando, por ejemplo, de procesos metodológicos, es como muy interesante porque la comunicación asertiva también tiene que ver con el reconocer que un mensaje que yo voy a estar dando tiene que ser diferente de acuerdo, por ejemplo, a el elemento intercultural. No es lo mismo una plática o un tema o una opinión que yo voy a dar siendo una mujer joven universitaria a si lo voy a estar transmitiendo a un grupo de personas indígenas, a un grupo de niños, a un grupo de adolescentes, de jóvenes, de adultos mayores. La comunicación asertiva también nos permite el estar tomando en cuenta que el mensaje tiene que estar variando de acuerdo a el tipo de la población a la que estamos interactuando y con la que estamos precisamente conviviendo. Entonces, esa comunicación asertiva nos permite, lo que habíamos visto, el reconocimiento del self, es decir, este reconocimiento personal, este reconocimiento primero del yo, para después unirlo a lo que serían los demás. Y también de manera igual y de manera equitativa tenemos lo que sería la escucha activa, es decir, el reconocimiento del otro. No se trata, ya les comentaba, solamente de querer generar la escucha, o más bien la transmisión de mis ideas, el que los demás me escuchen, sino también el poder poner una reflexión sobre qué tanta capacidad tengo yo para poder estar escuchando las ideas, los comentarios o a las demás personas. Ambos procesos son importantes y ambos procesos deben de consolidar precisamente parte de las relaciones sociales, el cómo transmito mis ideas, pero también el cómo estoy escuchando a los demás. Esta escucha activa permite precisamente el reconocimiento del otro, lo que les planteaba sobre la dignidad humana. Escuchar a los demás nos permite reconocer que son personas que merecen ser escuchadas, que sus saberes cuentan, que sus experiencias cuentan, que su conocimiento también es importante. Y entonces, dentro de lo que yo quiero y lo que yo transmito y lo que los demás quieren y lo que los demás transmiten, se permite o se consolida un proceso de comunicación adecuada para la transmisión de ideas, proyectos, situaciones personales y para también la toma de decisiones y el llegar a acuerdos. Entonces, vean la importancia que tiene
la comunicación asertiva para la formación de liderazgos. Es decir, un líder joven, ¿no? Necesita tener comunicación asertiva, conectando emoción y corazón a través de las palabras, pero también necesita el reconocimiento de los demás para poder generar un canal de comunicación y para poder también generar la conformación de acuerdos. Entonces, comunicación asertiva y escucha activa son dos elementos y parten de un solo proceso que nos permitiría la consolidación de relaciones sociales y del trabajo para el bien común.